from dust. I'll take you to the green and help you to believe that only you and me are friends. You'll see. I'll lead you to the green, then everything will be so splendid. We'll beam like best friends. I'll be you and you like me.
La doctora Lola Bergman fue una destacada investigadora de la Fundación SCP. Sus años de arduo trabajo estudiando anomalías y de dedicación a la fundación le habían valido una autorización de seguridad de nivel 3, lo que le permitió acceder a una gran cantidad de información secreta en la vasta red de la fundación. Como investigadora y científica, la doctora Bergman era del tipo curioso por naturaleza. Quería saber todo lo que había que saber sobre el extraño y esotérico universo que la rodeaba. Por eso, cuando se enteró del archivo de SCP-2000, uno de los secretos mejor guardados de la organización, quedó enganchada. El único problema era que para ver el archivo tenía que estar en el Consejo O5 o tener un subconjunto especial de autorización de nivel 4, conocido como 4/2000. Desafortunadamente, la doctora Bergman solo tenía de nivel 3, pero ya sabes lo que dicen, la fruta prohibida es siempre la más dulce. La doctora Bergman le había prestado años de servicio a la fundación. ¿Cuál podría ser el daño en romper las reglas y echar un vistazo detrás de la cortina solo una vez? A través de medios un tanto engañosos, la doctora Bergman logró hacerse con unas credenciales de autorización 4/2000 y decidió acceder al archivo en un dispositivo personal cifrado. Ni siquiera se darían cuenta. Pero cuando ingresó las credenciales se encontró de repente mirando una imagen. En su rostro, nada. Una imagen de un camino de tierra en un campo, con un diminuto texto en blanco que decía, recuérdanos. Pero esta era una poderosa imagen cognito-peligrosa capaz de causar una incapacitación inmediata. Lo siguiente que supo fue que estaba tirada en el suelo inconsciente. Cuando se despertó ya no era doctora en la Fundación SCP. Estaba en la esquina de una calle, incapaz de recordar su propio nombre y mucho menos su historia. Todo lo que pudo hacer fue murmurar algo sobre un secreto bajo el Parque Nacional de Yellowstone. Los años de servicio de la doctora Bergman no habían significado nada al final. SCP-2000 es un activo anómalo tan vital, no solo para la fundación sino para el mundo entero, que tampoco como intentar acceder a él sin la autorización adecuada conduce a la terminación inmediata. ¿Pero qué se esconde realmente bajo el Parque Nacional Yellowstone? ¿Y por qué los altos mandos de la fundación están tan decididos a mantenerlo en secreto, incluso de la mayoría del personal? Por supuesto, el Parque Nacional Yellowstone en sí no es ajeno a la actividad anómala. Todo el Parque Nacional es técnicamente un SCP conocido como SCP-1422. Si bien desde entonces ha sido neutralizado, SCP-1422 hizo que todos los miembros de la Fundación SCP no tuvieran conocimiento del Parque Nacional antes de 2007. Pero la verdadera naturaleza de SCP-2000, el secreto escondido bajo el Parque Nacional Yellowstone, no solo es más extraño que SCP-1422, sino que también, dependiendo de tu perspectiva, profundamente aliviadora o completamente aterradora. Pero antes de que puedas entender verdaderamente el propósito y la gravedad de SCP-2000 o Deus Ex Machina, necesitamos hablar sobre el fin del mundo. En jerga de la Fundación, los escenarios de clase K son eventos que tienen implicaciones drásticas en el estado de la sociedad, la normalidad o incluso la vida. Los más peligrosos y temidos de todos estos son los escenarios de clase XK, que son a todos los efectos el apocalipsis. Existe un número preocupante de anomalías capaces de provocar un escenario de clase XK si la Fundación alguna vez comete un error en su protección o contención. Si bien la Fundación cree que la prevención siempre es preferible a la cura, ¿qué sucede cuando la prevención no funciona? ¿Qué sucede cuando nuestros peores miedos se hacen realidad y el final realmente llega para todos? La respuesta es que SCP-2000 ocurre. En pocas palabras, esta anomalía es un botón de reinicio, una oportunidad de empezar de nuevo cuando toda la vida se ha visto comprometida por una actividad anómala. 2000 es una instalación gigante y misteriosa bajo el Parque Nacional Yellowstone. La entrada está disfrazada como una estación de guardaparques en desuso, que alimenta una instalación que se hunde kilómetros bajo tierra. Es un lugar que contiene increíbles tecnologías anómalas, capaces de devolver al mundo su antigua gloria, incluso después de que suceda lo peor. Solo un selecto personal puede trabajar en la instalación, manteniendo su maquinaria funcional en caso de que llegue el día en que necesitemos volver a usarla. A este personal no se le permite entrar y salir cuando les plazca, y sus recuerdos de 2000 se borran si son reasignados a diferentes funciones de la Fundación en otro lugar. ¿Por qué tanto secreto? SCP-2000 es el bote salvavidas de la Fundación y de la humanidad, y como tal, la base está bien resguardada tanto de posibles amenazas humanas como de actividades anómalas y deformadores de la realidad. La entrada a nivel de la superficie está rodeada por varias anclas de realidad Scranton estratégicamente ubicadas. Estos dispositivos, en gran parte construidos con una aleación de bronce de berilio resistente a la corrosión, evitan que ciertos tipos de anomalías que desvían la realidad manifiesten sus poderes en las proximidades de la base. Sin embargo, estas son solo la punta del iceberg cuando se trata de tecnología de la Fundación de vanguardia empleada dentro y alrededor de SCP-2000.
Probablemente tengas muchas preguntas, y eso es comprensible. ¿Qué tipo de tecnología puede revertir un apocalipsis? ¿Y a qué nos referimos cuando dijimos que podríamos necesitar usarla de nuevo? Bueno, escucha, porque esto va a ser mucho para asimilar. SCP-2000 está impulsado por un reactor líquido de fluoruro de torio, estabilizado por 5 sumideros temporales Sang Anastasakos, y alberga la tecnología más milagrosa de todas: 500.000 replicadores homínidos Bright Sartion. Utilizando energía geotérmica de la actividad volcánica en el área, la base podría permanecer operativa para siempre si el personal de la Fundación se mantiene al día con el mantenimiento. La gran mayoría del espacio en esta enorme instalación subterránea está ocupada por materiales de construcción, equipo de construcción, maquinaria de fábrica, equipo agrícola y almacenamiento de bases de datos informáticas. ¿Por qué? Bueno, expliquemos los procesos del apocalipsis y cómo se relacionan con las actividades de SCP-2000. En cualquier escenario de clase K o del fin del mundo que no destruya a SCP-2000 en el proceso, cualquier miembro sobreviviente de la Fundación puede activar el procedimiento CYA-009, mientras que cualquier instalación de la Fundación a nivel mundial puede monitorear la situación en desarrollo. Mientras SCP-2000 espera que todo esté despejado para hacer lo suyo, los sitios restantes de la Fundación ponen en marcha lo que se conoce como el Protocolo Ganímedes. Se trata de recolectar y conservar materiales que puedan ser de utilidad durante el proceso de recreación. Sin embargo, es extremadamente posible que en un escenario repentino del fin del mundo de clase XK no haya personal sobreviviente de la Fundación, o al menos el suficiente para mantener algún tipo de organización. Afortunadamente, existen medidas a prueba de fallos para tal escenario. Durante los periodos de inacción prolongados causados por un apocalipsis que destruye la mayor parte de la vida humana, SCP-2000 relajará gradualmente y de forma autónoma sus medidas de seguridad. Cualquier personal, independientemente de la autorización, podrá activar la siguiente etapa del proceso cuando esto ocurra. Si tal cosa no sucede durante un periodo prolongado, las medidas de seguridad caducan aún más, hasta el punto de que incluso la presencia de un animal podría activarlo. Esto pondría en marcha el procedimiento Lázaro 01, la última esperanza de supervivencia de la humanidad. Ahí es donde entran en juego los 500.000 replicadores homínidos Bright Sartion, o BZHR. Estas increíbles piezas de tecnología anómala son capaces de clonar perfectamente a toda la raza humana de cualquier periodo en los últimos 20 años, incluidos sus edades y recuerdos. Esto último gracias a alucinógenos de clase G e hipnoterapia de desarrollo. Con un periodo de calentamiento de 5 días, estas máquinas son capaces de crear 100.000 humanos viables y no anómalos por día. La instalación mantiene registros de todos los alelos humanos conocidos y es capaz de recrear cualquier genoma humano perdido o generar tantos genomas nuevos y únicos como sea necesario para repoblar la civilización humana. Los humanos que generan las máquinas dependen del periodo de tiempo que se le ordena a la máquina que se replique. Primero reproducirá figuras políticas y culturales prominentes, así como también a los altos mandos interinos de la Fundación SCP para coordinar el esfuerzo de recreación. Luego la máquina recreará, bueno, a todos los demás. Probablemente te preguntes, si el mundo fuera de SCP-2000 ha sido destruido, ¿de qué sirve crear a todos estos nuevos humanos si no tienen nada a lo que regresar? Afortunadamente, SCP-2000 tiene una contingencia para reconstruir tanto la infraestructura de la civilización como la sociedad misma. La primera generación de clones tendrá una misión: reconstruir, y tienen literalmente todos los recursos del mundo para hacerlo. Además de contar con todo el equipamiento físico para edificios y agricultura, SCP-2000 almacena una inmensa cantidad de datos, lo cual es apropiado considerando que toda la instalación es básicamente una enorme unidad de respaldo de la vida misma. Tienen todo Internet respaldado, así como la suma de toda la memoria humana y una amplia base cultural con copias de miles de obras de arte, música y literatura famosa. Tienen todas las piezas del rompecabezas dispersas de la época anterior, y su trabajo es volver a armar todo. Se espera que muchos de los clones de la primera generación mueran en este proceso, pero eso está bien. Con los BZHR funcionando a plena capacidad, cualquiera puede ser reemplazado. A medida que la población aumenta y se extiende por todo el mundo, reconstruyendo y recolonizando antiguos asentamientos, el crecimiento de la población aumentará exponencialmente. Una vez que la sociedad regresa a algún tipo de normalidad décadas después de la activación del procedimiento Lázaro 01, la tarea de la Fundación se convierte en restaurar el status quo psicológico e histórico. Los administradores falsificarán los registros de datación dendrocronológica, astronómica y radiométrica para que parezca que la historia nunca se detuvo. Luego emplearán en masa el agente amnésico ENUI 5 para borrar y reconstruir los recuerdos de toda la población humana hasta el momento elegido antes del fin del mundo. Hasta donde sabe cualquier civil, nunca sucedió nada. La historia nunca se detuvo.
y la vida continúa. Al principio puede parecer reconfortante saber que la contingencia final está ahí fuera. Incluso si hay una brecha de contención de proporciones astronómicas y el mundo tal como lo conocemos termina, todavía hay una salida. Significa que hay esperanza, incluso en las situaciones más sombrías. Pero por supuesto, siempre hay salvedades. Después de todo, si un trato parece demasiado bueno para ser cierto, es seguro asumir que probablemente sea así. Que todo esto funcione depende de dos factores. El primero es que ninguna anomalía o insurgentes humanos se infiltren en las instalaciones de SCP-2000 y destruyan el equipo que se encuentra dentro. Es por esta razón que la discusión sobre la instalación es tan restrictiva. Si alguna vez un poderoso distorsionador de la realidad descubriera y obtuviera acceso a la instalación, perderíamos nuestro bote salvavidas. El segundo factor es la integridad general de las máquinas. Después de todo, sin el mantenimiento adecuado no es difícil que la tecnología funcione mal, a menudo con resultados horribles. Se cree que la falla de algunos componentes ha causado una actividad BZHR errónea, lo que resultó en la producción de 10 millones de entidades humanoides con biología interna tremendamente inconsciente con la humanidad. Estos seres permanecieron inconscientes durante 5 semanas antes de morir. En el caso de un escenario de fin del mundo de clase XK, las máquinas bien mantenidas pueden reproducir la raza humana, pero todo lo que se necesitaría es una pequeña falla para liberar a 10 millones de mutantes que están efectivamente muertos al llegar. Incluso con SCP-2000 en nuestro bolsillo, el destino del mundo aún se mantiene al filo de una navaja, pero en cierto modo esa ni siquiera es la parte más aterradora de la existencia de SCP-2000. Al ver que la máquina puede reproducir perfectamente la realidad sin dejar rastro, surge la pregunta: ¿cuántas veces ha sucedido esto? Puede que te sorprenda, pero la Fundación puede confirmar que esto ha ocurrido al menos 2 veces según los registros. Pero ¿puedes estar realmente seguro de cuántas veces tu clon ha salido de una de estas máquinas? Recibimos una pista inquietante sobre la realidad de la situación cuando se descubrieron restos humanos en el sitio de SCP-2000. Todas las pruebas indican que los restos tienen entre 450 y 700 años de antigüedad y han coincidido con el muy vivo Dr. Alto Clef, que no tiene conocimiento de cómo estos restos llegaron a estar allí. Lo único que se encontró con los restos fue una nota, sellada herméticamente en una funda de plástico para documentos. La nota decía: ¿por qué tuvimos que construir esa cosa? ¿Cuándo lo hicimos? ¿Cuánto tiempo lo estuvimos haciendo? ¿Acaso lo sabemos? Y la respuesta es: no, no lo sabemos. Y para la tranquilidad de todos, probablemente sea mejor olvidarlo. Si es que puedes.